Muy buenas tardes a todos. Es una alegría ver caras nuevas de nuevo en Cornucopia. Y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Jorge Villalobos. Paso a leer una breve reseña sobre su biografía. Jorge Villalobos, Marbella, 1995. Estudia Derecho en Málaga. Ganó el segundo premio Cero de Poesía Joven de las tertulias Los Lunes del Pimpi, al igual que mi compañero Jesús Vaina, pero un poquito antes, en 2013, publicando Mi voz que te reclama por dicho premio en el 2014. En 2015 ganó el premio de poesía de la Universidad de Málaga. En 2017 ganó el premio Ucopoética de la Universidad de Córdoba. Su libro La ceniza de tu nombre, aquí visible, ganó el premio de la crítica Ópera Prima, del Premio de Andalucía de la Crítica 2018, perdón. Y recientemente ha sido galardonado con el 33 Premio de Poesía Hiperión por su libro El desgarro, que está aquí también. Así da cuenta la biografía de un joven poeta, de Jorge Villalobos, recogiendo entre las letras la sucesión indiscreta de los años. Bueno, pues es el segundo Hiperión que pasa por Cornucopia. Tuvimos en nuestra inauguración a Ángelo Néstor, que fue el que precedió a Jorge, y hoy tenemos pues al presente premio Hiperión. Bien, primera pregunta, Jorge, ¿estás preparado? Te permito saludar antes. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos por invitarme al espacio, al Toro Celeste, porque se puedan organizar estas tertulias, porque Málaga siempre ha tenido una gran tradición de tertulias de gran calidad y con suerte hemos vivido también etapas de esas tertulias, a quien habéis venido, sobre todo. Y un saludo en general. Y la verdad que me alegra que comenten lo de Ángelo porque ha quedado todo muy circular. Vengo de Madrid, que estuve ayer también echando el fin de semana con Ángelo. Cuando recibí los libros y el contrato lo tuvieron que enviar a la dirección de Ángelo porque por extrañas circunstancias de magia negra no llegaba ninguna carta ni nada, ni a la dirección del Rincón, ni a la dirección del centro. Es una cosa un poco extraña. Que nunca, me lo dijo Maite cuando estaba en la caseta y me dice, en todos los años que llevo en la editorial nunca me había pasado esto. Y tuvieron que enviárselo todo a Ángelo. Desde luego eres un hombre excepcional para todas las cosas que haces. La poesía es que no tiene casa. Claro, es una cosa en la que habita todo el mundo, pero es verdad que era un poco curioso, por ejemplo, en la térmica que se juntaron allí de repente 4 hiperiones en un momento, ¿no? Bien, si leyendo esta biografía, que inevitablemente nos hace mirar hacia el pasado, tuvieras que explicar brevemente por qué Jorge Villalobos es quien ha protagonizado estos sucesos, ¿cuál sería tu respuesta? Pues antes comentabais lo de los grupos, de cómo, cuando se hacen las preguntas, yo o encajo tal vez en una o puede que sea un poco. Digamos que un porqué lo quería Albert Camus, ¿no? No hay ninguno, desde el absurdismo que dice Albert Camus. Pero sí, digamos, un cómo, por qué han salido los premios, por qué la idea de escribir. Son las cosas, los factores de la vida que se unen en determinados momentos y si se gana un premio u otro es cuando esos factores lo permiten. El cómo, que ha sido a base del trabajo y de la constancia y de presentarme. Muchas veces cuando me han comentado lo de los premios, dicen, oye, qué suerte tienes, ¿no? Qué bien, ganas todo lo que presentas, y siempre digo lo contrario. Cuanto más me presento, menos gano. Yo me he presentado a más de 70, 80 premios, que eso hay que tenerlo en cuenta, y los factores se han unido en unos 5 premios. Es decir, en 75 no. Y es lo importante, o sea, eso es lo que no se ve en la punta del iceberg, que para que esté el libro Hiperión, este mismo libro, ahora a Hiperión se lo puedo decir porque la base decía que no, estaba concursando muchos premios a la vez, y en el que salió fue Hiperión, en el resto no. Y luego tal vez un poco una obsesión enfermiza, que desde que empecé a escribir le dedicaba más de 10 horas a la lectura, a la escritura, al preguntarme cómo se hace un buen poema, qué tiene que tener un poema para que se sustente solo, para que cree esa belleza o esa conmoción. Y ya casi 10 años de constancia creo que también ha influido en ese sentido, porque no todos los premios es cuestión de suerte y azar, no es el euromillón. Pero sí es cierto que los jurados tienen cada uno sus gustos, sus opiniones, y se tiene que unir que coincidan un poco más, que ese día al tomarse el cafelito pues la leche hubiera estado en la temperatura perfecta para que hubieran preferido el de Carro a otro libro, porque además la calidad siempre es muy grande y son mínimos matices lo que diferencian a un libro
de otro en esas situaciones. Y sobre todo, tal vez, el factor más importante por encima, creo, intentar ser honesto. Ser honesto en lo que escribo. Porque, Pero vamos a coger un DeLorean biográfico, vamos a intentar hacer una retrospectiva y vamos a ir todavía antes del esfuerzo, antes de la constancia, antes de los cafés, y vamos a irnos a un Jorge anterior al que tenemos hoy aquí delante. Y bueno, es prácticamente conocido por muchas personas, a lo mejor ahora ya quizás no por tantas, pero sí bien conocido, que tanto la enfermedad como la natación han sido dos señas de identidad de Jorge. Pero, naturalmente, de un Jorge Villalobos que no es el que hoy nos acompaña, sino de un Jorge anterior al de hoy. Entonces, la pregunta que nos surge desde Cornucopia, ¿Jorge Villalobos es un compuesto de estos dos Jorges, uno anterior y el presente, que viven en el mismo cuerpo, o hay uno que ya no está? ¿O qué pasa con ese anterior Jorge y con el que hoy en día tenemos aquí? pues, antes de responder a esa pregunta, es que se me ha venido de golpe de una cosa muy bonita, que hacía, no sé si lo sabéis, unas tertulias que hacía Benito Pérez de Luna, Benito de Lucas, que hacía unas tertulias de autor de más de una hora, y era también así, con preguntas, y sobre todo, que solo rescata Cortázar de Rincón a Fondo, como tú has hecho una buena pregunta, es decir, sabiendo del autor. Y decía que esas cosas hay que agradecerlo, porque muchas veces te ves que no saben prácticamente ni qué escribes. Y te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? ¿No? Y es como tienes que tirar de la pregunta. Y se agradece que sea al contrario, que sea prácticamente una comodidad, como una almohada donde puedes relajarte. Y decía Ángel González que para vivir hay que morir muchos días. Y esos puntos que tú hablas muy bien, la natación y la enfermedad, son dos pilares básicos en mi literatura. Porque el primer Jorge, digamos que de esos dos, era un nadador, era competitivo, era una persona que entendía que si tú querías que las grandes metas requieren un gran esfuerzo. Y si tú quieres llegar allí, tienes dos opciones. O lo asumes con todas las consecuencias, o no lo haces. Pero no hay un intermedio. Incluso más lo Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. El Jorge anterior, el Jorge nadador, tenía ese valor, pero tal vez no tenía las inquietudes personales, exteriores también, la inquietud cultural que tenía, la inquietud humana, que sí tiene el Jorge de después. Lo que veo que conserváis los dos en la espalda, y desde luego la faceta friki por Yoda y Star Wars, eso no debe perderse nunca. Por supuesto, y menos ahora que Han Solo acaba de estrenarse, ya sabéis que tenéis que ir al cine, que es una cita imperdible, porque como sabéis, Cornucopia está patrocinada por Star Wars y por Disney, y entonces hay que ir a verla. Un saludo a George Lucas. Claro, un saludo ya vendrá por aquí. La cosa, Jorge, entonces que al final, en definitiva, sí que podríamos afirmar entonces que esa enfermedad, ¿no? Como tú decías, hay una serie de características del Jorge actual, que quizás son lo que más te caracterizan ahora, que el Jorge de antes no la tenía. Entonces podríamos, digamos, afirmar que esa enfermedad marca un punto de inflexión en tu vida y que de hecho, como tú bien decías, hay que morir, digamos, varios días, hay que morir muchas veces, ya también lo comentaba propio Nietzsche, etcétera. Esa enfermedad que acaba contigo, es decir, con el Jorge que nadaba y que compartía otras metas, como tú decías, diferentes a las que tiene el Jorge actual, ¿podríamos decir entonces en ese contexto y en esas circunstancias que el Jorge de ahora escribe un epitafio para sí mismo? Sí, incluso más, un epitafio para otro yo también. Es decir, si de la natación me quedé con la idea de que las grandes metas requieren grandes esfuerzos, de lo que aprendí de la enfermedad es que la vida es despiadada. La vida no entiende ni de sueños ni de metas. La vida puede llegar a ser tu enemigo, en el sentido que a veces tienes que vivir a pesar de la vida, porque la vida son las miserias, las enfermedades, por decirlo de una forma, las tragedias, ¿no?, inexorables que arrastra la vida, la muerte, que simplemente esa enfermedad que me dejó paralítico en una cama, me deja así por hablar, que casi muero por ella. Claro, en el punto cuando ya por fin recupero una salud aceptable, era imposible ser el mismo, totalmente. Y a ese Jorge que nace, digamos, de parte del Jorge después de la natación, después de la enfermedad,
cuando ya ha muerto el narrador, y está el Jorge poeta, el poeta joven que se va creando con la enfermedad. La literatura que he ido haciendo, estos 2 libros, sí es una especie de epitafio a través de la infancia, a través del dolor, una poética del dolor, que lo que hace es eso, lo que tú bien has dicho, una especie de epitafio. Y digamos que a partir ya del año pasado, del 2016 más bien, ya hay otro Jorge, aunque no se vean los libros ahora mismo, pero sí otro Jorge que ya no busca tanto el epitafio, pero sí digamos que ya está un poco asentado. Un epitafio muy grande, no me imagino cómo podría poner los 2 juntos, pero sí. Bueno, yo no sé si la muerte y la salud aceptable la muerte, la poesía y la salud aceptable pueden ir a la misma frase, ¿no? Pero bueno, ese Jorge, bueno, esperamos entonces que seguir viéndolo reflejado. No sé si recuerdas aquel evento que hicimos en la capilla de allí del cementerio inglés, cuando hablábamos con Chantal de que nos gusta ahondar en la herida. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí en Cornucopia ahondando un poquito más en la herida, con tu permiso y con todo respeto. La muerte es una constante en tu poesía, eso lo puede leer cualquier persona que vaya desde las cenizas de tu nombre al desgarro, incluso pasando por mi voz que te reclama, ¿no? Y a veces hay una muerte tuya que está reflejada ahí, pero también hay otras cosas, ¿no?, que se ven reflejadas en edades tempranas debido precisamente a la ausencia materna, ¿no?, que es una tragedia terrible que tú has sufrido. ¿Tú crees que de alguna manera proyectas la muerte de tu madre en tu propia historia, como una sombra que se alarga tras los años y que nunca acaba? Sí, porque la figura de mi madre, digamos que me ha afectado de 3 formas. Primero, antes de tener mi madre cáncer, donde había un Jorge muy risueño, totalmente distinto al Jorge que es cuando ve a la madre usar peluca, la madre usar máquina de oxígeno, la madre que está poco a poco más ausente, la madre que ya no sale con él a la calle. Y ese Jorge muere en ese momento cuando tiene el cáncer, y hay un Jorge que ve el mundo un poco incierto, sobre todo porque no es capaz de llegar a entender qué es lo que pasa en el mundo, porque es muy joven para preguntárselo, pero sí nota que hay una especie de vacío, que es el vacío de las respuestas, y no sabe que hay preguntas detrás todavía. Y luego la muerte, o sea, la muerte ya fue, además con una anécdota concreta. Cuando yo llego a mi casa y veo toda la familia de negro, y mi padre me explica lo que ha pasado, y yo no termino de entender qué es lo que pasa, mi única pregunta es: ¿dónde está mi madre? Y hablo con mi hermano José, hizo creo que tal vez uno de los mayores favores, que era decirme la verdad. Me dice: Jorge, pues no lo sabemos, no se sabe. Hay gente que cree que está con alguna deidad, algunos llaman Dios, otros llaman Alá, otros creen que es un estado de conciencia, otras personas dicen que no hay nada, tu madre ya no está, y otros que no, que es lo que yo te digo, no lo sabemos, puede ser todo. Claro, es un niño de 8 años, explicarle lo que es el teísmo, el ateísmo, el agnosticismo en un momento así, marca un punto. Lo reflejo en una actuación, pero son las 3 sombras. Y ya la sombra de mi madre acaba con la enfermedad, con el Alzheimer de mi abuelo, y otro Jorge, que es el Jorge poeta, que aunque lo tenga detrás la madre, sobre todo la ausencia de la madre, la sombra, ya se da cuenta que hay más sombras que tiene detrás, ¿no? Que esa sombra es una sombra multicolor, multigrises, multioscuros, que existen más oscuros además de uno. Entonces está claro que el Jorge nadador murió por culpa de la enfermedad que tú sufriste. ¿Y crees tú que ese Jorge con cuerpo de infante, murió definitivamente también esa noche? O sea, has sufrido 2 muertes en tu vida y sin embargo has resucitado 2 veces. Uy, suena que no vea, vaya. Es que el domingo fallé, entonces ya podemos claro. hablar de resurrecciones, vaya. Sí, lo que también sucede es que el niño tal vez sucede lo mismo, es como sigue algo habitando, pero sigue, es decir, la ausencia tiene forma, aunque suene contradictorio, pero la ausencia tiene forma. Entonces lo que hay es una ausencia de niño, sobre todo una ausencia porque la parte de adolescente, lo que es vivir 13, 14, 15 años, que marca tu vida, yo la viví en una cama y haciendo rehabilitación. Es que se murió el niño y el adolescente. Por eso también, y yo lo digo, y no soy ni el primer escritor, ni el último, por desgracia que lo dirá, que ha tenido una infancia enfermiza. Mi adolescencia han sido libros. Mi adolescencia era leer novelas, poesía, ensayo.
Mi adolescencia era leer a Nietzsche. Lo más cercano que estaba yo a jugar entre amigos era con libros, ni siquiera con juguetes. Yo creo que tienes mucha razón cuando dices que a veces la ausencia acaba concretándose y acaba teniendo forma. Así que te invitaría a que nos presentaras a la forma de esa ausencia con algún poema. Pues tal vez primero, bueno, la faja se va. Total, los premios son cosas circunstanciales, lo importante es el libro. Sí que, pero una de las cosas también que me ha traído el tono elegíaco es un punto, digamos, el Big Bang poético interno que tiene una persona a la hora de escribir, pero no se limita a eso. Es decir, luego he ido comprendiendo que no es solo la idea de una muerte o la idea de ausencia, sino el dolor. Ya lo decía Friedrich Schiller en el 18 con un ensayo buenísimo de poesía ingenua y poesía sentimental, y bueno, también una tercera que no leí a tiempo que llama Poesía de la vulgaridad, que el tono elegíaco lo divide en el irónico, la poesía está la irónica, que puede ser de una forma jocosa, que trata de una venganza tal social, etcétera, o la parte patética, que buscará la sátira y el patetismo de la realidad, y el elegíaco, que lo verá de dos formas. El elegíaco, que será un canto de venganza a la realidad del mundo, a la impotencia de superar el mundo, darle un pulso, es reflejar que el pulso siempre lo gana la vida y la realidad, cueste lo que nos cueste, y una elegía a veces feliz también, que ahí entraba. Tal vez en ese tono que voy a leer el poema El poeta, que una reafirmación personal, ¿no? Es prácticamente incluso una poética, más bien, y eso que hay otro poema que se llama Poética. Solo te asombra el mundo de tu espíritu, los demás mundos te aburren. Te aburre ese aliento común, esa garganta bien sentada en el sillón de un silencio. Respirar no significa estar vivo. Y qué bello es morir sobre algún verso como quien se derrumba en el amor. Dame en el centro, es donde soy más libre. Escribes la inmensidad de tu sombra para entender la luz que te edifica. Nunca un verso hablará igual que unos ojos. Y miras mendigar esa palabra mal escrita que es tu vida y la ignoras. Siempre queda el consuelo de escribir grandes obras para grandes olvidos y el horizonte indomable de tu alma. Solo esto importa. Este es tu gran poema. Está claro que la madre es una constante en casi todos tus poemas y en casi todos tus libros, pero ¿y qué hay del padre? ¿Ha trasegado el padre por tu poesía? Porque, por ejemplo, con Ángelo sí que había una fuerte presencia de justo lo contrario, del padre, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja el padre en tu poética? Pues, además lo de la poesía ingenua y poesía sentimental es algo que luego también lo rescata Alexandre, y la segunda mitad del siglo XX se escribe prácticamente con Hijos de la ira y Sombra del paraíso, una encarnación de esa ramificación, ¿no? Pues me lo preguntó Francisco Morales Lomas cuando por fin nos conocimos, con todo lo del premio, ya en la primera vez que nos vimos y me llamaron y dijeron de vernos en persona. Me hace una pregunta, me dice, si el libro Un canto a la infancia perdida y empieza con un poema a tu madre y empieza con la muerte de tu madre, ¿por qué eso lo has dedicado a tu padre? ¿No? Que es lo que tú te refieres. Porque este libro es un canto a mi padre. Es una lectura muy sutil, un hilo muy sutil. Hay algunos poemas que sí van enfocados a mi padre de una forma más concreta, porque si lo que me ha quedado siempre ha sido mi padre detrás, mi padre ha sido el contexto donde si no este libro no existiría. Y me enseñó dos pilares muy importantes de los que aprendí cuando tuve la enfermedad. Cuando yo estuve paralítico sin poder hablar y mi padre tuvo que llamar a mi familia para venir al día siguiente por si tenían que enterrarme, las dos únicas palabras que yo pensaba era decirle gracias y te quiero, porque me di cuenta de ahí que si la infancia que podía quedarme personal era mi padre y la figura que me había enseñado el amor era mi padre. Y ese libro se divide en dos partes por eso. La primera es un agradecimiento, es esa forma de agradecer el te quiero. Es más, un verso que dice, y un te quiero y esto es suficiente. Y la segunda es la forma de darle gracias en el canto personal, en la reivindicación de uno.
Mi padre, irónicamente, es la poética. Y mi madre, digamos, el poema. Qué interesante esa división y esa dicotomía que podemos ver ahí. Sí, la verdad que ya podemos ver más o menos un conjunto que se explica la génesis de un joven poeta, de un Jorge que a media marbellí, a media malagueño, no sabemos todavía, las biografías no se ponen de acuerdo al respecto. Me estoy pensando si cordobés. No, sí, a este No, paso broma. no sé si a lo mejor también serás alaurino, Jorge. Entonces, bueno, ya más o menos has explicado qué tipo de razón de ser la poesía. ¿Concibes entonces la poesía? Has dicho que la poética es tu padre, bueno. ¿Concibes entonces la poética como una vía de escape, como un punto de fuga? Porque claro, en el momento en el que reconoces, digamos, que existe una infancia que difiere de un Jorge actual y que tu padre en cierta manera representa la infancia, lo que podemos concluir es que, bueno, también también dice Nietzsche precisamente que hay que matar al padre. Y esa muerte del padre sí que rompería un poco, digamos, la poética, y quizás por ahí es lo que has venido también a contarnos con la existencia de otro Jorge. Entonces, si la poética fuera tu padre, en el hipotético caso de que no hubiera un cambio, ¿existe una vía de escape en modo de poesía ante la muerte, ante tu padre, ante la propia vida? O por otro lado, la poesía tú crees que tiene unas funciones que van mucho más allá para ti, digamos, de esa vía de escape. Bueno, digamos que la poesía es una vía de escape que se basa en ponerle un Full HD a aquello de lo que quieres huir. Es la forma en la que veo la poesía es contradicción. La poesía es una constante contradicción de la que en esas fracturas van haciendo otras construcciones para fracturarse y así sucesivamente, ¿no? Y como bien has dicho, esas rupturas, y aquí, por ejemplo, el marco donde discurre el discurso en la ceniza es en los otros, en el padre, la madre, los abuelos, los tíos, amigos. Aquí, aunque también ese tema esté allí planteado y se toque, entre comillas, si no se mata, se le da una palmadita de espalda, ¿no? de despedida o un abrazo ya, y sí se encarna directamente la propia figura del yo. El marco aquí es la persona que transcurre en el libro, que es un adulto que camina con los zapatos de un niño de 6 años. Ya no es la ceniza de alguien, ya no es el recuerdo es el niño, el adulto que camina con los zapatos de un niño, no el niño en sí, el adulto. Y la ausencia del niño en esos zapatos, que no le entran, que le incomodan, que aprietan mucho para poder avanzar. Hay ese cambio que tú bien has reflejado, sí. Pero, aunque sean distintas formas poéticas o encarnaciones de poéticas que siguen esa poética del dolor, sí que tienen esa forma de ver una vía de escape, porque las dos intentan escapar al menos, y no a través de la cura, sino de constatar que se ha curado, sí mantienen ese punto en común, el punto en común de escapar hacia el propio punto de la huida, pero que en esa materialización de romperse y volverse a hacer es y no es el mismo, una contradicción, ¿no? Y en ese sentido sí que está esa vía de escape, de autoconocerse, de conocer el mundo, comunicarse tanto uno como en el otro, un proceso conjunto, ¿no? Bien, entonces, sí, en cierto modo es una especie de punto de huida al que siempre se vuelve, básicamente, digamos, el concepto de eterno retorno. Si no huyes, sino que huyes hacia volver a ti mismo, entonces estaríamos hablando de que la poesía al final es una tarea de autoconvencimiento para ti mismo sobre la vida, la necesidad de la vida, es decir, te intentas autoconvencer de la vida. Ahora entiendo cuando Cortázar dice lo de que se agradece mucho eso en las preguntas, porque claro, a mí uno de los filósofos mucha de la filosofía que me influye, en la parte más mística es de Kierkegaard, en la parte más existencial de Camus, pero claro, el Camus no se entiende si entre otros autores de Nietzsche. Como yo conozco también por Jesús, sé que además de ser un gran lector, es un gran lector de Nietzsche. Entonces me encanta porque en las explicaciones sabéis, sí, el eterno retorno, me estás comentando, y eso está muy bien, eso me encanta. Y totalmente, ¿no? Es una afirmación de autoconocimiento. Cuando Jiménez Millán en el prólogo dice la poesía de Jorge Villalobos, una afirmación vital. Claro, si definimos que es vital, aquí una poesía introspectiva es una poesía del yo,
no ficticio, pues acaba siendo una afirmación de sí mismo. Entonces, haciendo esas interpretaciones del prólogo, lo que tú has comentado, una afirmación de autoconocimiento. Sí, pero vamos a desgarrar. O sea, ya que Sí, hablamos si yo de desgarro, vamos a sí. desgarrar. No un autoconocimiento, autoconvencimiento. Es decir, ¿intentas autoconvencerte de la necesidad de la vida? Sí. Es decir, es más, yo escribo mucho, soy un autor prolífico, porque si no me daría cuenta de cómo me van otras circunstancias en la vida, como por ejemplo la carrera. Entonces, de convencerme de la necesidad de vivir, que tampoco es que me vaya mal, pero claro, no es una prioridad porque algo hay que comer, pero está claro cuál es mi prioridad. Justo en el autobús volviendo de Madrid, por X factores, salió el tema con la compañera que estaba al lado, que ella leía una cosa y la otra, salió el tema de la escritura, y le comenté que era escritor, que era poeta, y dice, pero como un hobby. Y le dije, no, como hobby el resto. Bueno, de todas formas, tiene la suerte de que siempre te quedarán profesores como Antonio Quesada, que oye, si no te aprueba la asignatura, al menos te valora el cuento que le escribas. Dicho de otro modo, ¿crees que la poesía, en tu caso, por ejemplo, es verdad que te rescata, que hace, digamos, que la vida sea un hobby? Yo, si bien antes era un eterno defensor, digamos, del yo poético, cada vez pienso menos que el yo poético exista. Así que, ¿crees que la poesía puede rescatar a cualquiera como te ha rescatado a ti? Y aunque muchos intenten camuflarse, digamos, detrás de ese yo poético que inevitablemente tiene que nutrirse de uno, porque no se nutre de la nada, ni de... Bueno, a los teólogos los excluyo, yo entiendo que haya yo poético alimentado de otra cosa ajena al yo, pero yo no lo pienso. ¿Crees que entonces puede rescatar a cualquiera? ¿O piensas que hay ciertas personas, digamos, que tienen ese don innato, por llamarlo de alguna manera? Hombre, yo también creo que, teniendo en cuenta que no hay nada absoluto en la vida, ni siquiera la idea de la muerte, porque la idea absoluta de la muerte se ve interrumpida por la vida es simplemente una interrupción de la muerte, y en ese sentido, a grande escala, si lo vemos en el universo, no existe ni el yo poético ni nosotros, porque si lo miramos en el tiempo no somos nada. Y sí puede rescatar a cualquiera. La pregunta es, ¿quieren que le rescate? Porque hay personas a las que no. Hay personas a las que la circunstancia de la vida no le ha llevado a una necesidad o a un conflicto, no porque haya tenido que, y menos mal, no porque haya tenido que sufrir aspectos personales, los puede haber vivido y no lo necesita, pero sí puede rescatar a cualquiera. Luego, claro, eso es la poesía, entiendo como lectura. Como lectura sí, porque además la poesía es muy amplia. La poesía es el mejor salvavidas que hay para este naufragio de realidad líquida, que de tan líquida es una realidad de naufragio. Pero claro, luego está la poesía como escritura, que si en cambio a un aspecto personal sí sirve y sí se puede, es decir, todo el mundo puede escribir para conocerse, es como cuando nadas. Tú puedes nadar para tener una buena salud y curarte la espalda. Si entras en otros campos, cuando ya quieres competir, si te tiras a la piscina olímpica de 50 metros, no solo va a ser para curar la espalda, va a ser para querer llegar el primero, ¿no? En ese sentido, a veces que no es que la poesía sea una competición, la poesía es un deporte de riesgo. La escritura es un deporte de riesgo. Entonces también hay que asumir las reglas de un deporte a la hora con uno mismo. Tú te tiras contigo mismo. Todas las 8 calles de la piscina que hay en la poesía es Jorge 1, Jorge 2, Jorge 3, Jorge 4, Jesús va en 1, así todo el rato. No compites pero hay una competición también propia. Hablando de competiciones y de reglas, estoy recordando aquellos tiempos en los que frecuentabas la cafetería de Filosofía y Letras y siempre tenías un poema en el bolsillo preparado para enseñárselo a tus amigos, ¿no? Y recuerdo esa preocupación por la métrica, por los acentos que estuvieran en su sitio, porque todo encajara, que todo sonara bien. Había ahí una acusada persecución de perfección, ¿no? ¿Tú crees que esa manera de crear la perfección dentro de la métrica, la perfección dentro del poema, es una manera de crear una realidad más bella, ya que es líquida y la puedes moldear a tu manera? Hombre, imagínate la métrica, que son poemas en prosa, y el poema en prosa empieza con un heptasílabo medido.
Pues sí, yo siempre he tenido esa preocupación, es más, de las cosas inéditas que también estoy trabajando, que son otra ruptura también, es un tono irónico, humorístico también, que rescata mucho el yo ficticio y el tú, que a veces se olvida, el tú ficticio y el tú real, pero de una ficción. Siempre lo cuido, pero porque también te exige. La métrica te exige, la poesía te exige y la realidad te exige. La realidad tiene exigencias, es inevitable. La realidad y la vida es una exigencia muy tediosa, muy tediosa. Tenemos que trabajar, dormir, tenemos que alimentarnos, tenemos necesidades fisiológicas que son inevitables, son exigencias que van en una escala. Entonces, si en la vida hay exigencias que hay que ir cumpliendo y para tener una mejor realidad o una mejor vida tienes que ir cumpliendo esas exigencias que van a ser cada vez mayores, también lo tiene la poesía, como la métrica, el fondo, el trabajo, pulir, la imagen, los recursos poéticos, el verso aforístico, la capacidad sentenciosa, el giro conceptual, que una palabra cuando tú dices mesa no estás diciendo mesa, sino la estabilidad de tener algo donde poder ser, escribir, todas esas cosas son exigencias que hay que cumplir. Mi sueño absoluto, mi mayor exigencia es pasar mis últimos 20 años en Tailandia, en el sur de Tailandia, y no hacer nada, dejar de escribir. Tal vez leer solo, pero ya está, quedarme en el sur de Tailandia, en algún bungalow, y ya está. Esa es mi mayor, creo que será la mayor exigencia del mundo, que es un poco desde la filosofía cínica de cuanto menos mejor. Bueno, espero que cuando estés ahí retirado en Tailandia tengas ya el Adonais y el premio Nobel que te dará ese dinero necesario para poder retirarte. ¿Tú crees que toda esta métrica y que toda esta perfección camufla de alguna manera los ritmos internos de Jorge Villalobos, la música que tú tienes? En la ceniza sí, en la ceniza, pero por la influencia. Porque hay influencias que tal vez a la hora de escribir la ceniza se marcan en que se tratan los conceptos generales. Digo soledad. No. Y eso es lo que trata el libro. No digas soledad. Di, un niño celebra su cumpleaños con sus amigos y los desenvuelve del paquete del juguete. Eso es soledad. ¿Qué es la diferencia? Y ahí es donde entra el ritmo también interno. Cuando no solo te quedas en lo general, que luego viene ya también formalismo. Aquí está Luis Rosales, que también es un poeta que busca la poesía total, ¿no? El poema total, y también habla del dolor, y él lo dice, el dolor, el lenguaje más universal, no hay persona que pase por el dolor y sea el mismo. Claro, un dolor más cristiano, ¿no? Yo también lo reflejo en un dolor civil, aunque ese dolor no cristiano, sino personal y místico, siempre lo hay. Pero también ese dolor civil, cuando uno lo hace, esa construcción, si no lo separas y te das cuenta y te preguntas, vale, esto está bien. Para el poeta, la soledad es esto. Para el Jorge Villalobos más Jorge Villalobos, en el sentido, no porque deje esto de ser mi tono de voz, al contrario, esto es mi poesía, la reivindico, y sale mi nombre las veces que ha hecho falta, y con el Jorgito, con una reivindicación familiar, que no es que no las hay. Pero cuando lo digo, ¿cómo lo digo? Pues con la madre, que es una de las figuras, cuando dice, en vez de hablar de y te has muerto, tal, y las cenizas que no puedo pronunciar, se para, baja un momento el volumen de todo eso y oye una frase, que es, necesité más de 13 años para decir que murió mi madre. Y eso define gran parte de este libro, una línea. Luego, sin quitar la mirada al niño que peina la peluca de su madre, a la máquina de oxígeno, necesité, y sigue el poema. Pero ahí está ese punto. Y ahí es cuando esa parte de los ritmos, el interno personal con el poético, que tiene que hacer un juego de balanza, porque si se escuadra demasiado el interno, puede perder la fuerza poética, si se hace mucha la poética, puede parecer una impostura. Ese equilibrio en la cuerda floja, creo que donde más lo he conseguido pulir ha sido en los dos hay. En los dos yo considero que sí está. Pero también, claro, este ha sido digamos, después de mi objeto de reclamo, un primer libro con ISBN de libertad y sobre todo
del yo. Mi voz que te reclama no tiene ese yo como lo tiene la ceniza. Aquí sí, este ya es un segundo, donde además he tenido mucha más experiencia de aprendizaje, de escuchar y de consejos, que lo ha permitido. Verdaderamente hay quien dice que toda la novela que se ha escrito después del Quijote es simplemente una glosa al Quijote. Y del mismo modo, la poesía al fin y al cabo es la selección de la palabra precisa, ¿no? Y te encuentras a veces en la poesía contemporánea tantas palabras que sobran, que no es el caso, ¿no? Pero es verdad que puede ser esa frase que tú has dicho y todo el resto de poemas puede ser una glosa que gira en torno a ese libro, ¿no? Hablando de la perfección y de referencias que, como podemos comprobar, todos son apabullantes en tus entrevistas, eres una fuente rebosante de saber. ¿Crees que hay algún poeta que haya logrado tocar esa perfección absoluta o que simplemente se roza con la yema de los dedos y se pierde? ¿Quiénes son tus referentes? Hombre, el poeta perfecto es el que nunca ha escrito ningún verso, como diría algún poeta del silencio, Chantal Meillard, ¿no? Pero más allá de conceptos generales y abstractos, como dice Borges, yo no sé hablar del abstracto, yo voy a hablar de lo concreto. Yo hablo del poema. Sí he encontrado poemas que me han parecido magistrales, libros que me han parecido magistrales. La casa encendida, de Luis Rosales, Cernuda, su obra poética, el 27 también, obviamente, todo el 27, la literatura hispanoamericana, las vanguardias, es una búsqueda de la perfección desde la propia búsqueda de la identidad. El poema perfecto, el libro perfecto, que eso sería muy Walt Whitman, es coger toda la poesía que se ha escrito, y toda la poesía que se ha escrito es la literatura perfecta. Ahí tienes el libro perfecto, porque además es inabarcable. Es tan perfecto que es imposible determinar ni siquiera de empezar, porque quién sabe cuál fue el primer poema. Porque después de Nicanor Parra con su antipoesía, con poemas con signos, ¿quién nos dice que los primeros dibujos en las cavernas no eran también poemas? ¿Puedes enseñarnos ahora alguna muestra poética del segundo libro, a ver cómo funciona esa prosa y esos ritmos internos? Vamos, voy a leer algunos poemas. El primero no tienen títulos, van enumerados, pero aún así no solamente el número, porque realmente el libro son 2 poemas. La dualidad siempre es una cosa que a mí me gusta. El desgarro, el libro, que es una palabra que no aparece, es fotografías, que son 40 fragmentos, y luego el otro poema que es Deshabitado. El 1. Cualquiera, digo, todos, cualquiera puede situarse en algún lugar de este tablero, verse en alguna ciudad, algún libro, infancia, no volver del cuerpo del amor. Todos, digo, cualquiera puede ser su peor noticia para sus seres queridos, y algún día lo será. Todos, digo, todos seremos el temblor desconsolado, la búsqueda de algo más entre lo absurdo de esta partida. Digo, cualquiera puede morir sin despedirse. Todavía no tienes por qué despedirte, pero ese cualquiera, ese digo, pueden ser los que te acompañan y caen en la levedad de este tablero, con temas aún por resolver. No me refiero a que ejecutes todos tus movimientos pendientes, solo digo que a veces nunca te recuperas de este vacío desolador, de este brutal jaque mate. Y si te parece, voy a leer el segundo también, que lo había mencionado. Necesité más de 13 años para decir que murió mi madre, sin quitar la mirada al hijo que peina la peluca de su madre, a la máquina de oxígeno. Necesité más de 13 años para aceptar su recuerdo, caminar este dolor como un regreso a ella. He necesitado más de 4.745 días para volver por este pasillo que fue su pérdida y escribir, sin victimismo ni metáforas grandilocuentes, un poema humano indefenso. No voy a decir que encontré una paz ni un perdón tras estos versos, pero puedo asegurar que ahora, al recordarla, la imagino sonreír con su pelo de siempre
gritando a pleno pulmón. Creo que con este par de poemas para ir reflejando un poco el libro y ya iremos viendo este libro un poquito a fondo. Genial, pues aprovechando precisamente que vamos a ver ese libro a fondo. Bien, bueno, pues habiendo ya quedado un poco más claro cuál ha sido el origen, la génesis, digamos, de tu poesía, es apreciable, como es natural, que aunque circunstanciales tienes varios premios, como tú bien dices que son circunstanciales. ¿Cuál consideras entonces, además de la circunstancia, que es el lugar de los premios en la literatura? Lo digo lo de circunstanciales porque es un reconocimiento, sobre todo un megáfono a la manera de decir aquí hay una obra, prestarle atención. Porque seguramente sin los premios habría sido inviable muchas entrevistas, mucha difusión que ha tenido los libros. Eso es una realidad. Pero son circunstanciales porque, quitando la ópera prima, que es verdad que es un premio excepcional que se ha dado 6 en 25 años y el último fue hace 9 años, en el 2019 va a haber otro Hiperión, y en el 2020 otro, y en el 2021 otro más, y así sucesivamente. O sea, son circunstanciales porque el objetivo de escribir no es esto, no es el premio. Es que hay un libro publicado, porque la faja se cae. Eso se cae, pero el libro queda. Eso en unos años, cuando alguien lea el libro dirá, sí, pero ¿cómo es el libro? ¿Qué hay aquí? Y eso es lo importante. La prioridad, que creo que es el objetivo del poeta, es escribir buenos libros. Y los premios, yo cuando empecé a escribir, curioso, porque me presenté al del Pimpi y tuve suerte, claro, me lo recomendó María Navarro. Me dice, anda, pues justo ahora están saliendo unos premios tal, y los gané. Uy, qué bien. Y fue un megáfono a todo volumen y la gente me hacía caso y me prestaban atención. Y claro, me preguntaban por mi vida y decía, pues, ¿qué títulos de libros te digo? Conforme ha ido pasando después de eso, oía muchas veces, no, los premios son corruptos, no te presentes. No, la mayoría de los premios grandes están amañados, como X, Y, Z. No, eso no lo hagas porque el premio desvirtúa la poesía. Tú escribes sin... Los grandes poetas no han ganado premios, cuando se refieren a los del 17, 18. También he investigado, solamente había justas poéticas. O sea, no había premios tal cuales. El premio nacional no existía. El Hiperión no, porque tiene 30 y tantos años. Conforme he ido pasando, yo sí me presentaba porque primero para saber qué podía opinar un jurado experto de mi libro, de mis poemas, y luego porque veía amigos míos en mi entorno, también fuera, conocidos, que lo ganaban y decía, oye, pues algo pasará, que qué casualidad da que la gran mayoría de personas que conozco, cuando están ganando los premios, lo digo todo, no ha habido ningún tipo de manipulación. Eso no quita, porque al igual que no existe la perfección ni nada es absoluta, y en la política ya estamos bastante escarmentados y curados, hay casos que se dan, o sea, hay premios, y el último premio Ciudad de Melilla es cuanto menos cuestionable, pero es que lo reconoce el propio jurado y los propios ganadores, ¿no? Y más allá de la autora, de la última... Pero claro, cuando, por ejemplo, ¿quién ha ganado el premio Emilio Prados este año? Gracia Aguilar, si no me equivoco el nombre, y es finalista del premio Adonais con el mismo libro, y se lo iban a dar, Eso es una afirmación de que los premios, hay premios limpios y son limpios. ¿Que lo habrá alguno? Pues sí. ¿Que a los poetas no sientan mal perderlo? Pues también. Y eso pasa. A mí me da rabia perder 75 premios. Pues sí. Pero me da cuando cojo el libro y pienso que el libro que ha ganado no es bueno. Eso puede pasar. Y cuando los cojo y son buenos, digo, pues me alegro. Y algunos libros que han ganado me han parecido tan buenos que yo le he hecho una crítica. He escrito algún artículo diciendo, este libro es la hostia. Porque si es bueno el libro, lo gana. Y todavía estoy esperando yo ver un premios en los que yo participe y más allá de cuestionar si me gusta más o menos el libro, decir, no entiendo cómo este libro ha ganado un premio. Yo estoy esperando ese momento todavía. Con lo cual los premios los veo necesarios, porque es un megáfono total. Hay muchos prejuicios, porque es una cosa que pasa en todo el general y en la poesía joven. El panorama joven lee con prejuicios, tanto los libros como la realidad. Y yo creo que ya en pleno siglo XXI no podemos tener prejuicios.
No los podemos tener. Que ha habido casos, obviamente lo habrá, si no digo yo que no. Pero Angelo Néstor, yo a Angelo Néstor que le conozco, un premio absolutamente limpio. Mi premio, todavía estoy esperando conocer a todo el jurado para darle las gracias. La primera vez que yo conocí a Munarri fue por teléfono, que me llamó para darme el premio. Con los premios de la Andalucía de la Crítica, son más de 100 críticos que hacen la selección. Luego de los 100 críticos hay un jurado de 10 personas. ¿Un chaval de 22 años es capaz de conocer a tanta gente? Bueno, puede que lo haya, pero en mi caso no. No sé si alguien es capaz de recorrerse toda España entera para conocer a todo el mundo y que todo el mundo le caiga bien, como para ganar los premios. Y la siguiente, ¿de verdad un libro malo es tan defendible? Porque yo soy jurado de los premios. Y un poema se dice, mira estos versos. Y los lee y dice, hostia, a ver quién defiende eso. Entonces yo creo que son necesarios, tienen prejuicios, que no lo son, pero también lo tiene todo. Si escribe, este escribe como tal, entonces hace estas cosas que no me gustan, y el otro escribe una poesía más enredada porque es muy oscuro, tampoco me gusta. En línea clara, este es que no sabe darle vueltas a las metáforas, no me gusta. Ese tipo, en pleno siglo XXI seguimos leyendo con prejuicios el panorama y la realidad y los libros, y luego nos quejamos de que haya situaciones que den, pues es normal, y es lo que sucede. Entonces, me he ido también por las ramas, pero bueno, en definitiva, curioso, megáfonos necesarios y creo que son limpios porque yo lo he vivido. Es curioso ese prejuicio que cuentas y que, sin embargo, no es de los lectores de hoy en día, ya que te remites al 16-17 con las justas florales, que siempre eran en primavera y tal. Había una cosa muy curiosa que comentaba Cervantes, y él decía que el primer premio siempre se da a la persona y que el segundo premio en realidad es el auténtico primer premio. Y luego hay otra cosa, que es que, bueno, en realidad no ha cambiado tanto el panorama. En el 16 y en el 17 los poetas se acercaban a la corte y estaban ahí para poder tener una vida plena. Y bueno, supongo que hay muchos poetas hoy en día que también se arriman a la corte del siglo XXI, ¿no? A ver, que yo no digo que puede que lo haya. Yo no he tenido la oportunidad de conocer a Cervantes para saber cómo era personalmente con los premios. Pero creo que nadie discute que Juan Ramón Jiménez se mereciera el Nobel o que Alexandre se mereciera el Nobel. Creo que son dos poetas que tienen la talla. Pero sí, es verdad, es verdad. O sea, hay gente que seguramente o Bob Dylan. ¿Qué? O Bob Dylan. O Bob Dylan. Pero porque realmente es subjetivo, porque en la natación tú compites, llegas y tocas un sensor que te dice el tiempo exacto. Entonces no hay fallo ninguno. Claro, en la poesía, ¿cuál es el sensor? ¿Qué te dice quién ha llegado primero? ¿Quién ha hecho el mejor tiempo? Ahí entra lo bonito del arte, que es subjetivo, porque el deber de la poesía es expresar la humanidad. Y la humanidad es imperfecta. Y Jorge, tu carrera poética, tu brillante carrera poética llena de premios, ¿te ha causado más amigos o enemigos en la poesía? Amigos, totalmente, y además muy agradecido. Enemigos sí, sobre todo personas que no conozco y que, bueno, por situaciones y cosas un poco surrealistas. Había una persona que pidió que me quitaran el premio Hiperión porque en una entrevista que encima era por la periodista, que sería normal en el ordenador, habían puesto un D que no iba y había un D que. Y yo me reía y decía, pero si no has leído ni el libro. Y por eso dices que no es bueno y encima por un fallo que no es ni mío. Te ves esas cosas, que no es enemista, es simplemente una cosa, anécdota graciosa. He tenido experiencias un poco desagradables, sobre todo con gente que no conozco, pero la poesía lo que me ha dado en el sentido, la realidad, son amigos y momentos que si no hubiera ganado ningún premio, es decir, si no tuviera ningún libro publicado, yo me quedo con eso, totalmente. Sí. Y bueno... Y no cito a los amigos porque si no me dejo alguno en el tintero y luego empieza aquí estos líos. No me has citado fulano. Mis amigos, quienes lo son, lo saben, con lo cual es lo que importa. Mejor que si no se enfadan. Siempre. La verdad es que es un tema siempre interesante, siempre polémico, siempre inacabable en el mundo poético. Pero bueno, yo creo que antes de ir acercándonos al final, creo que no estaría mal que nos siguieras presentando tu libro El Desgarro, hablando de los premios. Que digo lo mismo, que son cosas circunstanciales. Lo importante es que, por ejemplo, haber ganado Lugo Poética, lo importante no es ganar el premio, sino que gracias a eso, yo estuve una semana en Córdoba con Javier Fernández y hice un crecimiento poético brutal.
y me llevé una experiencia de conocer a las mejores personas, y lo digo porque es el del premio, así que no puedo decir nada, que el director, que es el que ha dado los talleres. Pero las experiencias, es decir, es lo que me quedo, lo bueno que me ha traído. Lo importante es que el libro esté publicado. Este libro para mí es el mismo si estuviera en el Hyperion, si estuviera autoeditado, si estuviera en otra editorial, totalmente. Este realmente cuando salió editado salió sin premio, salió tal cual, y lo llevaba por bandera. Luego ha tenido la suerte esa. Querría leer... Eso córtalo, Gerardo, que si no Hyperion se enfada, ¿vale? No, obviamente, además Maite lo sabe, que le estoy muy agradecido. Además, Maite ya está cura de espanto conmigo, vaya. Bueno, voy a leer. A ver si está aquí. Además, vamos a leer un poquito el Guillem-Barré, ya que hemos hablado de la enfermedad. Voy a leer, sí, aquí, que no he encontrado. Síndrome Guillem-Barré. No quiero que sufras por mí, esto ya lo he superado. No pasa nada si un día no puedes moverte y sangras en el suelo mientras gritas. No es para tanto huir, tranquilo, hijo, no es nada, vas a ponerte bien. Mientras tu padre acelera hacia el hospital y tú ahí, paralítico en el asiento. No quiero que sufras. Hay cosas peores que este acantilado. La desesperación de no poder hablar, haberlo olvidado, no poder decirle a tu padre un último, papá, te quiero. Imaginar tu funeral, como lo estuve imaginando yo esas horas, al final, acaba siendo algo pasajero. No quiero que sufras por mí, por lo que fue una enfermedad desconocida. Solo quiero que sepas que esta incómoda anécdota pude superarla, se quedó lejos, atrás en el camino. Siempre ya para no volver, porque nunca conseguí regresar del todo. Y en esa línea, y rescatando la figura del padre también, el 13. Muchas veces hablamos sobre la enfermedad, la rehabilitación, lo difícil que ha sido, el progreso. Ya casi no se nota el temblor en las manos, que apenas me duele la mandíbula al crujir cuando mastico, que apenas se oye. Conforme pasa el tiempo, mi padre me revela información de aquel 9 de diciembre, que el médico no sabía si resistiría, que debía llamar a la familia a asimilar todas las posibilidades. Mi padre se sintió igual de impotente que con el cáncer de mi madre. Se me acercó tu neurólogo para decirme que sufrías una insuficiencia respiratoria, que si no te hacen una traqueotomía podías ahogarte, que era una forma terrible de morir. Yo le contesté que nadie iba a abrirle la garganta a mi hijo para meterle un tubo como a su madre, que nadie en su sano juicio le abre la garganta de por vida a un niño de 13 años. Bien, y bueno, antes de preguntarte por el futuro... Sí, que tengo un problema del futuro, si quieres que te lo hable. Ahora, por supuesto, no te preocupes, que hablaremos del futuro para ya cerrar la tertulia. Pero antes, me parece que es muy bonito hablar de lo que vendrá, de lo inmediatamente siguiente, pero con un último ingrediente que se ha mencionado, pero que era lo que a mí me faltaba, y era qué supuso para ti, digamos, ese premio Cero que ganas y, por supuesto, esa publicación de tu primer libro, que es Mi voz que te reclama. Hombre, claro, los momentos de escritura que he tenido han sido exponenciales y se nota justamente con los cortes de los premios, por eso lo digo, pero por lo que me enriquecía las experiencias exteriores de personas que conocía, lo que me ha enseñado José Infante, eso no tiene precio. Y es que se ve en mi poema. Si tú ves los poemas que escribía antes de Mi voz que te reclama y ahora los que escribo con la ceniza, ves este punto y dices, ahora está aquí. Y luego pasas de la ceniza y después de Luco Poética, ves la ceniza y el de Carro y dices, es que ahora está aquí.
Es decir, ha sido a saltos exponenciales. Y el primer salto exponencial que tuve después de la enfermedad fue el premio Cero. Fue un salto exponencial en la poesía, en mi poesía. ¿Y cómo ves el futuro entonces? Te lo voy a decir. Bueno, no como lo veo, sino como lo vi. Bueno, El futuro ahora, con los poemas que escribo, lo veo con un humor. Te digo, además, en unos poemas un poquito civiles, digo, indígnate con ironía, ¿cómo es? Sí, indígnate con ironía y alégrate. La injusticia es más fácil de olvidar con humor. Este es el 39. No, el 38. Los números romanos son complicados. No, es que está el 39, que es del futuro, y el 38, que he dicho, mejor este primero. Además, me lo he inventado, el 33 y 34, que lo he visto al revés. Si digo que el futuro comenzó a paralizarme por las noches y que este insomnio venenoso, esta parálisis de porvenir, consumía todo quien era, y hora tras horas, a solas conmigo, si digo que el futuro habitaba mi piel como una serpiente en esta ansiedad sin escapatoria, más de 10 años, noche tras noche, si os digo todo esto como se lo expliqué a mi psicólogo, él os hablará de un estrés postraumático desde los 6 años y que por eso, si me recuerdo en el pasado, siempre pienso en mí con 6 años, cuando podía dormir feliz noche tras noche, hora tras hora, sin ataques de pánico ni escribir en los poemas sobre mí. Cuando era un niño, yo sé que no duermo por las noches pensando en el futuro porque no espero de él nada mejor, que todo lo ha arrebatado. Aquí el 34. Os prometo que el último va a ser uno de tono de esperanza, que aquí hay tono de esperanza también. No os preocupéis, que ya lo leeré. Este no, el 34. Imprevisible, sin retorno, el futuro fue un tipo de muerte. Se convirtió en mi mayor pesadilla. Avanzo por sus desiertos, sin promesas de las que beber, sin esperanzas con las que alimentar esta angustia confusa al mañana. Me imagino en algún espejismo mejor para sobrevivir. El futuro, esa niebla a contrarreloj, la bestia bajo mi cama, comenzó a paralizarme por las noches. Todavía lo hace. muy bien, pues va a acabar esta cornucopia, una más, tras un mes de fugacidad, que no es otra que la fugacidad del tiempo que se vive con plenitud, con la tranquilidad de los que hacen vida de su propia vida y con la eternidad de quien guarda la sonrisa, la amistad, el amor por el conocimiento y la cultura. Gracias, Jorge, un Jorge siempre niño vestido de adulto o un adulto en los zapatos de un niño, por venir a celebrar la Juventud de Málaga en nuestro primer mes de tertulia. Y bueno, creo que antes de darle paso a si el público tiene alguna pregunta, creo que es el momento idóneo de darle esperanza para que ellos duerman tranquilos. Vale, yo antes de las preguntas querría leer este poema, que sí es el 39. Nada desaparece para siempre, resiste en algún sitio, alguna fotografía, algún colgante o carta de despedida, cualquier cosa, como una puerta entornada de regreso. Nada desaparece del todo, aunque esté vacío su lugar y no podamos alcanzarlo, sigue ahí, de alguna forma, consolando tanto vacío absurdo y pérdida sin sentido. Nada en esta vida muere por completo, permanece en algún lugar de nosotros. Aún somos su último aliento. Y ya si alguien tiene alguna pregunta. Pues es vuestro, Jorge Villalobos. Hacedle todas las preguntas que queráis y aprovechad esta bonita ocasión que no siempre se ofrece. O callada hasta el próximo turno de preguntas en el que esté Jorge Villalobos. Tenemos que aprovechar porque no se puede escapar, o sea que estamos
estilo, es un estilo ya muy hecho, y bueno, va evolucionando con el desgarro, se ve un paso adelante, ¿no? Pero eso es normal, que en cada libro, a ver, tienes más que yo solo tengo uno, pero estoy segura que si yo digo segundo libro será la diferencia del primero, siempre tiene que ir hacia adelante, se trata hacia atrás de normal, ¿no? Pero bueno, no quería... Nunca se sabe, Dolores. Oye, que ir para atrás de vez en cuando, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero pensar, yo me estoy con la esperanza de que un segundo, un cuarto, un quinto libro tiene que ser siempre mejor que el anterior y esto sube cada vez, esto es... Pero no quería hablar de esto, es que me prohíbe un poco. Algún día veremos un poema de amor, como digo yo, amor rosa, esos amores en tu estilo, porque hay muchos poemas de amor. Si quieres leo uno. Amor, feliz, dichoso, con futuro, esperanza, un amor para toda la vida, un amor hacia la mujer, hacia la naturaleza, o hacia la familia, esas cosas. No tenía pensado leer inéditos. Pero Dolores y Cornucopia se merecen un inédito, evidentemente. Así que El problema del móvil es que antes se llevaban los poemas en un papel en el pantalón, Claro. y ahora pues se llevan los inéditos en el móvil. En la Exacto. faltriquera. De No, porque además Cervantes. las libretas que tengo, porque escribo en libretas, no tienen este poema y lo sé. Siempre quise escribir un poema para Jane, con una cita de Pablo García Casado. Después de Luis, no me supo tan amarga la cerveza. El motivo del libro, del poema, es porque Pablo tiene unos poemas que se llaman Los poemas de Jane. Querría haberte escrito poemas de amor que fuesen de verdad y no las estrofas de siempre. Hablarte de proyectos de futuro, llegar juntos a fin de mes, veranear con un piso a primera línea de playa, que la seguridad social nos llegue y jubilarnos juntos. Querría haberte escrito, de verdad, poemas de amor creíbles, de esos que comparten el mismo bonobús, de esos que pagan a medias pizzas a domicilios, que compran lubricantes para hacer el amor más sencillo y más ágil. Escribir sobre cajas de mudanza, futuros que nunca se encuentran en las estrofas de siempre, futuros, y apoyarnos en la impotencia del paro, poco más. Conseguir que de alguna forma mis poemas de amor más honestos, más solemnes, sean estas diminutas, pequeñas cosas, las que seguirán aún viviendo contigo cuando cierre esta puerta para no volver nunca. No sé si va un poco en esa línea. Tengo que pensar, Impactada. pensaré en ello, porque no estoy segura. Hombre, no sé si te hablo de desamor. Bueno, es un poco de desamor, pero un poco de todo. Pero la palabra la lleva. Amor, te la Amor, prometo. Has escrito muy bien, lo que puede ser una vida en pareja de gente que lleve viviendo 20, 30, 40. Lo has descrito como no te lo puedes ni imaginar. De verdad, eres muy joven. muchas gracias. La gracia de este poema también es que es una trilogía y el tercero termina diciendo: tú eres todo lo que habría querido, todo lo que habría querido escribirte, porque le canta el amor. Le dice: tú eres todo lo que habría querido escribirte. Como un poco condicional y porque no hago seguro el rotundo, o sea, presente, ahora. No, a lo mejor te amaría, te amaría. Te leería los dos, te seguiría leyendo. No, uno te amo. Porque es tímido, Dolores, es Pero tímido. lo que se da cuenta que dice el poema no es que no se lo haya hecho, sino que querría haberte escrito poemas de amor de verdad y no las estrofas de siempre. Lo que quiere decir como lo he intentado, pero no he escrito el poema de amor que te quiera. ¿Qué dice eso en un poema de amor? Y si una pareja aguanta un montón de años así, como tú lo has dicho, Sí, ahí hay amor. ahí, sí. O lubricante. O lubricante. Que eso es un... Marca tú eres otro. También hay hipotecas que mantienen muchos amores, ¿eh? Y también no he querido leer porque mira, ya sí que te voy a romper.
Venga, es que te voy a leer uno que te va a romper. O sea, no me los he traído porque no quería leer inéditos, pero por cornucopia, por vosotros, por Dolores, que al final me ha... Como decíamos, en cornucopia se ve de todo. Lo prometido es deuda. Te voy a leer este. Todavía le quedará alguna corrección. Los gimnasios son los nuevos conventos. Quiero cumplir mis sueños en gimnasios, en sus máquinas firmes, recién compradas, místicas. Esas máquinas pueden con todos los sudores, el sudor de las causas imposibles, vencido con bebidas bajas en carbohidratos, leggings justos que marcan y camisetas cortas. Un sudor exigente, muy siglo XXI. Los gimnasios son una búsqueda platónica de fe en este desengaño. A base de levantar la existencia de 5 en 5 kilos, quiero cumplir mis sueños. Quiero cumplir las metas que en el mundo no puedo. No puedo un buen trabajo ni una buena salud, una vida más cómoda y con éxitos. No puedo hacer de este gimnasio que diga de este mundo un sitio más ameno, como esa música a todo volumen. Miro y me miran, y a veces se charla, algo así, como si nos importáramos. Quiero hacer realidad las metas del programa de entrenamiento, mi propósito, y ducharme vencido, olvidar mis miserias. El mundo es más sencillo con un entrenador. Gimnasio... Y así te apuntas en el GoFit, Dios, ¿cuánta gente tendrá que pagar, no? O sea, esto es publicidad gratuita, todo merchandising. Pero en el GoFit que tenía piscina, tiene de todo, o sea, se nota que a mí me ha gustado ese gimnasio, es que era la hostia. Sí, ¿verdad? En el de, si está en el de Segalerba o el de Welling, que tiene de todo, ¿a que sí? Es que entra a ese gimnasio uno y dices, joder. 5 segundos más y tienen que poner pasta en cornucopia a ese gimnasio, ¿eh? Con baños turcos, tío, o sea, yo nunca he ido a un gimnasio, y había gimnasio en baños turcos. Bueno, comenzábamos con Pluto, el perro de Mickey Mouse, y terminamos, desgraciadamente, con gimnasios en lugar de conversos. Pero igualmente ha sido una tertulia estupenda, lo hemos pasado todos muy bien. Y nada, ya sabéis que la semana que viene nos vemos con Alba García, que es una directora de teatro, directora de cine, de cortos y demás. Y nada, proseguimos el camino de cornucopia hasta que ya el verano no nos lo permita. Y nada, esperamos que las caras nuevas repitáis en la tertulia. Ya sabéis que tenemos Facebook, tenemos Instagram y podéis seguirnos a todos. Y nada, mi más sincero agradecimiento a Jorge, nuestro más sincero agradecimiento a Jorge Villalobos. Ha sido todo un placer tenerte aquí por fin. Ya sabías que era un momento muy anhelado por parte de todos. Y esperamos que tu carrera poética siga prosperando como lo está haciendo. Y que muchas gracias a vosotros, de verdad, porque de la entrevista que he ido teniendo se agradece. Se agradece. También es verdad que me conocéis personalmente, entonces eso ayuda bastante. Conocéis cosas que no están dentro de los libros y eso también se nota, pero aún así, muchas gracias por la calidad, porque hace falta. Y gracias a quienes habéis venido, de verdad, porque si no venís no tiene sentido. Y eso a mí también, una forma que tenéis de darme agradecimiento y el te quiero, y yo os lo agradezco y os digo que os quiero. Muchas gracias. Para eso sí amas, ¿eh? El público también te quiere, Jorge.